En el banquete de cumpleaños de nuestro hijo, Julian se arrodilló en una rodilla y presentó un collar de diamantes extremadamente caro a la tutora, diciendo que estaba agradecido por sus esfuerzos. Con los ojos rojos, le pregunté por qué tenía que humillarme en público. Sin embargo, mi hijo de 10 años destrozó una botella de vino en la parte posterior de mi cabeza. Papá, estabas ampliamente expresando mi gratitud. ¿Qué derecho tienes a interferir? Dijeron que estaba celosa y me encerraron en el maletero de un coche, dejándome expuesta al sol durante toda una tarde. Mientras mi conciencia se desvanecía, finalmente me arrepentí. Más tarde, fui rescatada por alguien y pasé 3 días enteros en la unidad de cuidados intensivos. Después de ser dada de alta del hospital, propuse calmadamente un divorcio a Julian. Estuvimos en una relación durante 5 años y casados 10. Ya no quiero este matrimonio podrido. Al enterarse de que quería divorciarme, Julian finalmente llegó al hospital con nuestro hijo. Había pasado una semana entera desde que fui rescatada. Durante esa semana, no vino a visitarme, ni siquiera hizo una llamada telefónica. Por fortuna, ya no me importaba. Todavía estaba débil. Cuando Julian entró en la habitación, estaba acostada en la cama del hospital, e incluso el menor movimiento me hacía sudar frío. Pero él me miró con desprecio en los ojos. Mía, solo quería que te reflexionases en el maletero. ¿Es necesario ser tan dramática como para pedir un divorcio? Vivian fue humillada por ti en público. No pudo soportar el golpe y se encerró en casa tomándose pastillas para dormir. ¿No está cientos de veces peor que tú? Sonreí débilmente y ni siquiera me molesté en levantar las pestañas. ¿Murió? Julian se enojó de inmediato. Bajó la voz y me preguntó enojado, ¿qué dijiste? Lo miré con una sonrisa fría, sin ocultar el desprecio en mis ojos. Dije, ¿murió? Estuve en la UCI durante 3 días. ¿Y ella? ¿Acaso te presentó la casualidad de salvarla y se recuperó milagrosamente sin siquiera tener que lavársela el estómago? El rostro de Julian se palideció un poco, pero siguió insistiendo. Por fortuna llegué a tiempo. De todos modos, tú fuiste la culpable primero. Mía, ¿cuándo te volviste tan despiadada? No pude evitar reír. ¿Yo era la despiadada? Desde que Julian trajo a su primer amor a casa como tutora de Henry hace 3 años, estos escenarios se habían repetido constantemente. Durante 3 años enteros, incluso si solo le subía un poco la voz, ella sufría un episodio depresivo y intentaba suicidarse. Cada vez, Julian me abandonaba y corría con nuestro hijo a consolarla. Ella nunca se había lastimado en absoluto. Su actuación era tan torpe, pero mi esposo Theo y mi hijo Genio no la veían a través. Las palabras de réplica estaban en la punta de mi lengua, pero no tenía ganas de defenderme. Cerré la boca, sin más ondulaciones en mis ojos. Solo levanté la mano y señalé el acuerdo de divorcio en la mesa. Firma. Nadie te impedirá buscar a tu verdadero amor en el futuro. Julian sonrió algo indiferentemente. Piensa bien. Sin mí, no eres nadie. No te daré mucho dinero, y nuestro hijo tampoco se irá contigo. Al ver su rostro sonriente y autoritario, de repente sentí que mi corazón se helaba. Después de 10 años de amor, no significaba nada en sus ojos. Apreté los labios, asentí suavemente y aparté la cara, no queriéndolo ver más. Quizá mi reacción tranquila sorprendió a Julian, y mostró un destello de asombro. Llevó a Henry a mi lado y levantó las cejas mientras le preguntaba, ¿tienes objeciones si nos divorciamos? Mi hijo, a quien había criado con cuidado durante 10 años, ahora tenía solo frialdad en los ojos. Se aferró al cuello y ni siquiera quería verme. No tengo objeciones. Ella no puede hacer nada y solo me avergüenza. Si hubiera sido antes, me habría desgarrado el corazón por sus palabras y me habría sumido en autodesprecio. Pero ahora, ya no me importaba. Cuando salí de la UCI, lo llamé varias veces, rogándolo que viniera a verme. Pero él dijo que estaba muy ocupado con los estudios y me dijo que no lo molestara. Más tarde, vi en los momentos de WeChat que se había ausentado de clase para acompañar a Vivian a subir montañas y ver el mar. Ni siquiera se molestó en bloquearme. Parecía que lastimarme sin remordimientos era algo trivial para él. Revisé obsesivamente sus momentos de WeChat y descubrí que no era tan frío con todo el mundo. También podía ser tan dócil como un cachorro, solo que no en mis brazos. Con el teléfono en la mano, lloré toda la noche, y el amor materno que había sentido en los últimos 10 años se fue escapando poco a poco entre mis dedos. Ahora, no tenía más amor por él, por lo que naturalmente no me dolería su frialdad. Un adolescente de 11 años está en una edad sensible. Henry se sintió herido por la frialdad en mis ojos y apretó los dientes mientras me arrancaba de la cama del hospital con fuerza.
No pude evitar gritar de dolor y me quedé tendida en el suelo sin fuerzas para levantarme. Cuando fui rescatada del maletero, en realidad había dejado de respirar. El médico de emergencia se negó a rendirse y me mantuvo con presión cardiopulmonar para revivirme. También me quebré 2 costillas, y ahora el dolor me hacía casi imposible respirar. Henry me miró fríamente mientras me retorcía en el suelo, temblando de dolor. Sorprendentemente, en los ojos de Julian parpadeó un destello de preocupación, y titubeó al extender la mano para ayudarme a levantarme. Pero en cuanto su mano me tocó, sonó un timbre inesperado. Julian solo echó un vistazo al teléfono y presionó ansioso el botón de contestar. La mano que me sostenía se soltó repentinamente, y caí pesadamente de nuevo al suelo. Desde el altavoz llegó el grito aterrado de Vivien: «Julian, hay un cochinillo enorme en mi casa. Ven a salvarme rápido». Julian se asustó tanto que ni siquiera me miró de nuevo. Agarró a Henry, quien también estaba ansioso, y salieron corriendo de la habitación. Solo me quedé yo, débil y exhausta, tendida en el suelo, luchando por respirar. Después de que el dolor disminuyó, me esforcé por levantarme y me subí de nuevo a la cama del hospital. Envié un mensaje preguntándole a Julian cuándo volvería a firmar el acuerdo de divorcio, pero nunca obtuve respuesta. Probablemente pensaba que era molesta. Cuando envié otro mensaje, descubrí que había sido bloqueada. Esperé toda la noche, y no volvieron. En mis momentos de WeChat, había una nueva publicación de Vivien. Estaba abrazando el cuello de Julian, con aspecto aterrado. Y mi querido hijo estaba sosteniendo una zapatilla, intentando matar el cochinillo atentamente para ella. Miré la pantalla y me reí hasta que me salieron lágrimas. En un trance, recordé que hace poco tiempo, nuestra familia de 3 fue de camping. Cuando estaba ocupada cocinando, encontré una serpiente negra enrollada en la hierba al lado de mis pies. Tanto me asusté que no me atrevía a moverme y les supliqué que me ayudaran a ahuyentar la serpiente. Pero ellos se mostraron indiferentes y solo me lanzaron un clavo de ropa desde lejos, diciéndome que me las arreglara sola. Nadie me ayudó, así que solo pude llorar desconsolada, sosteniendo el clavo de ropa y tratando tímidamente de ahuyentar la serpiente. Mi hijo incluso se rió de mí, diciendo que era tan cobarde que solo era buena para quedarse en casa y que salir solo me avergonzaba. Pero ahora, era solo un cochinillo, y sin embargo, los hizo actuar como si estuvieran frente a un gran enemigo, como si no pudieran esperar para tratarlo en turno. Resultó que la diferencia entre el amor y la indiferencia podía ser tan obvia. Después de llorar hasta agotarme, me quedé dormida en un estado confuso. Cuando me desperté, ya era mediodía del día siguiente. Me obligué a levantarme a pesar de estar enferma y me hice el alta del hospital sola. En la entrada del hospital, había una larga cola de personas esperando un taxi. Esperé mucho tiempo antes de conseguir uno. Cuando el conductor me preguntó a dónde quería ir, me quedé en shock por un momento. Durante los últimos 10 años, me había centrado en esta familia, en Julian y en Henry, pero nunca me había valorado a mí misma. Tanto que ahora, no tenía a dónde ir. Después de pensarlo, decidí ir a casa. Pero era mi propia casa. Cuando mi madre falleció, dejó una pequeña casa a mi hermana y a mí. No era grande, solo 25 o 30 metros cuadrados. Hace unos años, después de que mi hermana se divorciara, se mudó con mi sobrina pequeña. Al principio, a menudo llevaba a Henry a visitarla. Cuando Henry creció, ya no volví a ir. Él despreciaba la casa vieja, pensaba que mi hermana era pobre y que se vestía sin estilo. Incluso comenzó a despreciarme y siempre me miraba con desdén. «Mamá, ¿no crees que te huele mal?» Hice una mueca y olí mis ropas durante mucho tiempo, pero él solo se rió traviesamente. «Mamá, no puedes oler el olor de la pobreza. No vengas más a recogerme del colegio. Si te encuentras con mis compañeros, recuerda decir que eres la cocinera de nuestra casa. ¿Entendido?» Ese día, estaba tan enojada que me temblaba todo el cuerpo y levanté la mano alta, pero todavía no me atreví a golpearlo. Más tarde, me enteré de que no quería que lo recogiera porque había presentado a Vivien como su madre a todos sus compañeros. Y yo, su madre biológica, era como una rata en el desagüe, incapaz de ver la luz. En los últimos años, aunque sabía que Henry tenía razón, debido a mi indulgencia hacia él, no tuve la determinación de educarlo seriamente. En cambio, por su actitud, elegí alejarme de mi hermana menor, con quien había estado dependiente desde niña. Ahora, estaba completamente sola. Parada frente a la puerta, perdí el valor para abrirla. Mientras vacilaba, la puerta se abrió repentinamente. Mi hermana menor estaba detrás de la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa.
Había una alegría incontrolable en sus ojos, y estaba tan feliz que comenzó a tartamudear al hablar. Hermana, tú, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde está Henry? Miró con expectación detrás de mí. Cuando vio que no había nadie, comprendió de inmediato. Aunque tenía lágrimas en los ojos, no preguntó nada. Un olor a comida salió de la habitación, y mi estómago rugió decepcionado. Mi hermana se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y me tendió la mano para llevarme a la habitación. En la mesa del comedor había hierbas silvestres que me gustaban. Cuando solía traer a Henry aquí, él también las quería. Cada vez que mi hermana sabía que íbamos a venir, se tomaba un permiso especial y volvía a nuestro pueblo natal. Iba a las montañas a recoger las hierbas más frescas antes del amanecer. A veces, cuando tenía mala suerte y no recogía muchas, durante la comida, miraba a su hija. Cada vez que su hija extendía los palillos hacia el plato de hierbas silvestres, le daba un fuerte manotazo. Más tarde, cuando Henry ya no quería venir, no se enojó. Preocupada de que no pudiéramos comer las hierbas frescas, me las enviaba cada vez que las recogía. Una vez, cuando vino a entregar las hierbas, no estaba en casa, y fue Henry quien abrió la puerta. Él bloqueó la puerta y dijo a mi hermana con altivez: «Incluso los jabalíes no comen este tipo de cosas. No las traigas más aquí». También no le permitió entrar en la casa. Despreciaba el polvo de ella y tenía miedo de que ensuciara la alfombra cara de la casa. Desde ese día, mi hermana ya no se atrevió a venir, y yo estaba ocupada cuidando de Henry, así que tampoco me puse en contacto con ella. En este momento, me sentía tan culpable que no podía levantar la cabeza, pero mi hermana no se importó en absoluto. Me llevó a sentarme y luego se apresuró a salir a comprar platos buenos, pidiéndome que la esperara en casa. No pude detenerla, así que solo pude prometer ayudársela a mi sobrina con los deberes en casa. Pero esperé mucho tiempo. Cuando se hizo de noche, mi hermana todavía no había regresado. No sé por qué, pero sentí un poco de inquietud. Después de esperar un poco más, ya no podía quedarme quieta y estaba a punto de salir a buscarla. Antes de poder salir de la puerta, sonó mi teléfono. Era una llamada del hospital, diciéndome que mi hermana había sufrido un grave accidente de tráfico y estaba en tratamiento. Mis manos temblaban y sentí que el mundo daba vueltas. Mi cuerpo todavía no recuperado apenas podía mantenerse en pie. Me pellizqué la palma de la mano para obligarme a calmarme. Después de preguntar por la dirección del hospital, cogí de la mano a mi sobrina y salí tambaleándome de la casa. Cuando llegué al hospital, mi hermana ya había recibido un aviso de estado crítico. El médico negó con la cabeza y me dijo que sus heridas eran graves y necesitaba una gran cantidad de dinero para la operación. Pero el dinero en mi cuenta era mucho menos de lo suficiente. No me atreví a llorar, por miedo a derrumbarme antes de abrir la boca. El último resto de razón que me quedaba me dijo que tenía que encontrar una forma de recaudar suficiente dinero. Y la única manera rápida que se me ocurrió en ese momento era ir a Julian. No dudé demasiado y lo llamé con las manos temblorosas. Llamé varias veces seguidas, pero nadie contestó. Gotas de sudor frío brotaron de mi frente. Los nudillos de mi mano que sostenía el teléfono comenzaron a ponerse blancos. «Mía, ¿vas a parar? ¿No dije que nos estamos divirtiendo? ¿Por qué me sigues persiguiendo tan tarde?» Cuando la voz impaciente de Julian sonó en mi oído, no pude evitar derramar lágrimas. No había tiempo para explicar. Dejé escapar un sollozo y le dije: «Julian, mi hermana tuvo un accidente de coche y necesita una gran cantidad de dinero. Por favor». Antes de que pudiera terminar, llegó la voz de Vivien desde el auricular. «Julian, ¿dónde está mi camisón de noche? Tráemelo». Se me quedó la respiración corta y me dolió el corazón como si me hubieran pinchado con una aguja. No tenía tiempo para sentimientos, ni intención de indagar por qué Vivien estaba en nuestra casa. Solo apreté los labios y continué suplicándolo en voz baja: «Julian, mi hermana está esperando el dinero para salvarse la vida. ¿Podrías transferirme el dinero primero?» Julian notó la ansiedad en mi tono y su voz se suavizó al intentar consolarme. «Mía, no te preocupes. No te apures. Conmigo aquí, te transfiero el dinero ahora mismo». En cuanto terminó de hablar, otro grito llegó desde el otro extremo, y Vivien sollozó lastimosamente. «Julian, lo siento. Me caí por accidente. No te preocupes por mí. Termina de hablar con la hermana mía primero». Una amargo sonrisa apareció en mis labios. Como era de esperar, Julian ni siquiera tuvo tiempo de explicarse y colgó el teléfono. Me senté en el pasillo del hospital, esperando desde el amanecer hasta el atardecer, pero todavía no recibí el dinero que podía salvar la vida de mi hermana. Vi impotente cómo mi hermana dio su último aliento frente a mí. En ese momento,
Un hilo en mi corazón se rompió repentinamente. Me levanté en silencio y, como un cadáver ambulante, seguí al médico para ocuparme de los asuntos de mi hermana. Después de completar todos los trámites, me contuve las lágrimas, tomé de la mano a mi sobrina, que tenía los ojos rojos de llorar, y la iba a llevar a descansar. En cuanto llegué a la entrada del hospital, divisé a Julian de inmediato. Estaba apoyando cuidadosamente a Vivien, y nuestro hijo también la seguía atentamente, cargando su bolso. Vivien se acurrucó tímidamente en sus brazos y dijo con un poco de coquetería y una sonrisa: «Es solo una torsión en el tobillo. ¿Por qué estás tan nervioso?» Al ver cómo daban de sí por Vivien y pensar en mi hermana acostada en el frío depósito de cadáveres, la ira quemó el último resto de mi razón. Los interrumpí en su camino, con los ojos rojos de ira, clavándole la vista a Julian. Levantó la cabeza enojado. Después de ver el odio en mis ojos, se quedó petrificado en su lugar. Probablemente se acordó finalmente de lo que me había prometido, y un destello de culpa pasó por sus ojos. «Mía, Vivien está herida. Por favor, déjame pasar. Te transfiero el dinero tan pronto como la instale». Todos los desaires y agravios que había sufrido en los últimos años estallaron completamente en ese momento. Escupí un sonriso irónico, saqué el recién emitido certificado de defunción de mi bolso y, junto con el acuerdo de divorcio, se los arrojé a Julian en la cara. «Julian, mi hermana está muerta». Porque no podía permitirse los altos costos de la cirugía, solo pudo recibir tratamiento de emergencia básico y dio su último aliento en dolor y desesperación. «Y todo esto es culpa tuya. Nunca había pedido nada a nadie, pero mira cómo te supliqué hoy, y tú te mostraste sordo. ¿Tienes corazón alguno? Si no fuera por mi hermana y por mí quien te salvamos entonces, ya estarías muerto. ¿Has olvidado todo eso? Durante más de 10 años, mi hermana y yo nunca hemos pedido una recompensa por nuestro favor, pero eso no significa que se pueda olvidar la bondad que demostramos en el pasado. Él no se preocupó por la bondad de salvar su vida y me hirió sin remordimientos. Pude pasar por alto eso. Pero su indiferencia causó la muerte de mi hermana, y nunca le perdonaré». El rostro de Julian se volvió pálido. Recogió el certificado de defunción del suelo. Después de leer el contenido del papel claramente, me miró con incredulidad. Nuestro hijo también se acercó, frunciendo el ceño sin ocultar el disgusto. No pudo permitirse la cirugía porque era incompetente. ¿Cómo puedes culpar a papá? Papá no es un filántropo. ¿Todos los parientes pobres de la familia van a venir a él por dinero cuando estén enfermos? Su expresión altanera me hizo sentir como si fuera un extraño, y su tono indiferente me dolió más el corazón. De repente, la sangre me subió a la cabeza. Levanté la mano y le di un bofetón en la cara, gritando histéricamente: «Henry, esa es tu tía, la tía que más te quería, no una pobre parienta». Vivien cojeó hacia nosotros y me empó para protegerlo en sus brazos. Apretó los labios y me miró con lástima. «Mía, sé que no me quieres. Puedes estar enojada conmigo, pero no tienes que tratar así a Henry. Él es tu hijo, no una herramienta para descargar tu ira». No pude evitar sonreír irónicamente y la miré con desprecio por primera vez. «¿Es así? Casi me olvido. Pensé que era tu hijo. Estoy educando a mi hijo. ¿Qué derecho tienes a intervenir?» Vivien quedó sin aliento por mis palabras. Solo pudo enterrar la cara en el cuello de Henry y llorar amargamente. Henry me miró aún más fríamente. Apretó los dientes y me dijo palabra por palabra: «¿Me equivoco? La razón por la que murió mi tía, en última instancia, es que ella misma era inútil. ¿Por qué deberías secuestrar moralmente a papá solo porque está muerta? ¿Quieres que papá se conmueva hacia ti y te recupere usando su muerte? Estás loca. Cállate». De repente, un grito enojado llegó desde detrás. Julian se acercó con una cara sombría, agarró el cuello de mi hijo y lo arrastró frente a mí. «Pídeles perdón a tu madre. ¿Cómo puedes decir esas cosas?» Henry se plantó frente a mí con los ojos rojos, obstinadamente rechazando pedir perdón. No dije nada, solo lo miré fríamente. Mirando a este niño que había cuidado y cultivado con todo mi corazón, no podía entender cuándo se había vuelto tan insensible. El año en que nació, mi hermana menor acababa de casarse. Era mi primera vez siendo madre, y estaba completamente abrumada. Henry era un bebé exigente que lloraba día y noche, lo que me llevó a sufrir neurastenia y depresión posparto. Cuando mi hermana se enteró, vino inmediatamente a ayudarme. Aunque acababa de enterarse de que estaba embarazada, se negó a escuchar las advertencias del médico y pasó todo el día sosteniendo a Henry mientras lloraba, calmándolo pacientemente. Temía que le pidiera que se fuera.
Incluso después de sufrir un aborto espontáneo, se negó a regresar a casa y solo descansó en la cama medio día antes de regresar apresuradamente. Henry debe haber olvidado que su primer palabra, mamá, fue dirigida a mi hermana menor. La razón por la que mi hermana menor se divorció también fue porque pasó demasiado tiempo con Henry y ni siquiera se dio cuenta de que su esposo tenía un extraconyugal. Ella puso todos sus esfuerzos en Henry. Aunque pagó un alto precio, nunca se quejó de él. Pero ahora él decía que su muerte fue por su propia incompetencia. No entiendo cómo mi hijo puede ser tan despiadado. Tampoco quiero entenderlo, porque de ahora en adelante, no le voy a dedicar más amor. Miré fijamente sus ojos rebelde y dije sin expresión, sé que siempre has pensado que somos de baja cuna y no somos dignos de ser tu familia. No importa. De todos modos, ya no quiero ser tu madre, y tú ya no eres mi hijo. Como quieras, de ahora en adelante, no tendremos ningún vínculo. ¿Y tú? Volví la cara a mirar a Julian. Por favor, firma el acuerdo de divorcio lo antes posible. Cada segundo que esté en el mismo registro familiar contigo me hace sentir enferma. Una vez que lo firmes, iremos a la oficina de asuntos civiles y completaremos los trámites lo antes posible. La señorita Vivien todavía está esperando para reemplazarme. Después de decir estas palabras, ya no me molesté en mirarlos. Recogí a mi sobrina, que lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, y caminé hacia la puerta. Mía. Mamá. Detrás de mí llegaron los gritos un tanto ansiosos de Julian y su hijo. No respondí ni me volví. Abracé fuerte a mi sobrina y me alejé rápidamente. El funeral de mi hermana se llevó a cabo 3 días después. En estos días, Luna comenzó a llorar tan pronto como abría los ojos cada día. Siempre levantaba su rostro lleno de lágrimas y me preguntaba, tía, ¿es verdad que mi mamá nunca volverá? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Mi papá no me querrá. ¿Tendré que ir a un orfanato? Mirándola intentando ser fuerte, me dolió el corazón como si se me hubiera roto. Solo pude apretarla contra mi cuerpo, conteniendo las lágrimas y acariciándole suavemente la punta de la nariz. No, todavía tienes a mí. La tía estará contigo y nunca te abandonará. El día del funeral, llovía copiosamente. En cuanto salí de la puerta, me quedé petrificada. Julian, acompañado de Henry, estaba parado en la lluvia esperándome. Cuando me vio salir, se apresuró a ofrecerme un paraguas y extendió la mano para coger a Luna, que tenía en mis brazos. Me aparté para esquivarlo y ni siquiera me molesté en levantar la cabeza. Solo le pregunté indiferentemente, ¿qué haces aquí? ¿Has venido a darme el acuerdo de divorcio? Se quedó sorprendido, me miró incómodo y me explicó pacientemente con un tono suave que no había escuchado en mucho tiempo. Especialmente he traído a Henry para recogerlos y asistir juntos al funeral de su tía. No es necesario. No creo que mi hermana te acuepla en su funeral. No quería perder más palabras con él. Sosteniendo a Luna, lo esquivé y me dirigí a un taxi que estaba cerca. Julian se negó a rendirse y me siguió. Incluso Henry, con los ojos rojos, se acercó y me jaló la manga de mi ropa. Mamá, dije cosas sin pensar ese día. No debería haber dicho esas palabras. No, odio a la tía. Ella me trataba tan bien antes, y realmente quiero despedirla por última vez. Me detuve y me volví a mirarlo. Una sonrisa irónica apareció en mis labios. Así que no has olvidado cómo te trataba. Pensé que tu conciencia realmente se había comido un perro. Pero, ¿cómo la trataste tú? Cuando venía a visitarte a casa, pensabas que era sucia y la bloqueabas en la puerta. La última vez que pasó por el baloncesto y solo quería saludarte, le lanzaste un balón a la cabeza y le dijiste que se fuera. Incluso después de su muerte, la insultaste. Ella no tenía mucho dinero, pero no olvides que originalmente tenía su propia carrera. Se quitó el trabajo para ayudarme a cuidarte. ¿Quieres despedirla ahora? Pero es demasiado tarde. Ella no necesita tu confesión tardía, y estoy más preocupada de que si lloras en su tumba, ensuciarás su camino hacia la reencarnación. Antes de que pudiera terminar, Henry ya estaba llorando sin control. No sentí la menor compasión. Las lágrimas de cocodrilo nunca han merecido simpatía. Cuando me subí al taxi, Julian y Henry seguían allí petrificados en la lluvia. El paraguas también había caído al lado, y el agua corría por su cabello y mejillas, haciéndolos ver extremadamente desaliñados. Antes de que el coche partiera, bajé el cristal y les advertí fríamente, no me sigan. No son bienvenidos en el funeral de mi hermana. Julian todavía vino con Henry. Temeroso de enfadarme, se quedaron lejos en la entrada del cementerio. Después de enterrar a mi hermana, no me puse un paraguas y me arrodillé en la lluvia.
Mirando su joven rostro sonriente en la lápida, me preguntaba en mi corazón una y otra vez por qué me había casado con Julian. Incluso me arrepentía de que mi hermana y yo hubiéramos elegido salvarlo. Si hubiera sabido que acabaría así, deberíamos haber dejado que muriera al fondo del precipicio. Cuando tenía 18 años, mi hermana y yo fuimos a las montañas a buscar hierbas silvestres y escuchamos débiles gritos de auxilio desde abajo del precipicio. Cuando nos asomamos, vimos que era un muchacho de nuestra edad tendido en una roca sobresaliente gemido. A pesar del peligro, encontré una cuerda y me la até a la cintura, luego me deslicé poco a poco para arrastrarlo hacia arriba. Para salvarlo, me raspé todo el cuerpo con ramas y grava, dejando manchas de sangre por todas partes. Mi tobillo también tenía una profunda herida que dejaba al descubierto el hueso. Mi hermana estaba tan exhausta por ayudarnos a sujetar la cuerda que se quedó sin fuerzas. Casi se arrastró por la montaña para pedir ayuda y logró que nos llevaran juntos. Más tarde, nos enteramos de que había subido a la montaña solo en un ataque de ira después de discutir con su novia y había caído accidentalmente del precipicio. Para agradecernos, Julian se quedó en las montañas durante 3 meses después de salir del hospital y ayudó con todo el trabajo sucio y duro que nunca había hecho antes todos los días. 3 meses después, Vivien vino en busca de él y le suplicó que regresara, llorando. Pensé que nunca más lo veríamos. Inesperadamente, medio año después, apareció en mi puerta con el aliento alcohólico, me bloqueó y me besó sin explicación. Cuando me recuperé, me enteré de que Vivien lo había dejado y se había ido sola al extranjero. Fui su sustituta durante 5 años. Siempre fue indiferente conmigo y nunca me dijo que me amaba. Aunque sabía que no me quería en absoluto, cuando sacó un anillo de diamantes y me preguntó si quería casarme con él, todavía sentí sin dudar. Menos de 2 años después de casarnos, me quedé embarazada. Presentó mi carta de renuncia por mí y me dijo que me quedara en casa y me centré en el embarazo. Incluso mis aficiones a la pintura y la escritura, de las que estaba orgullosa, fueron ordenadas a detenerse por él. No hagas más estas cosas indecentes. Debes recordar que eres la señora Julian. No hagas nada que no se ajuste a tu estatus. No sabía que era apropiado para mi estatus, así que solo pude quedarme en casa y cuidar de mi esposo y hijo como él quería. Al principio, me llevó a algunos banquetes, pero mi inglés torpe y mi falta de intuición empresarial se convirtieron en mis pecados originales. Nunca olvidaré la manera en que me miró con desprecio y me echó de la puerta del banquete empresarial. Eres tan idiota. No entiendes nada. Ve a casa y cuida a los niños. Después de eso, nunca más lo acompañé a ningún evento público, pero él seguía despreciándome, y hasta Henry, influenciado por él, comenzó a odiarme como madre. Me arrodillé frente a la tumba de mi hermana y derramé todas las lágrimas que había retenido en los últimos 10 años. Acaricié su retrato una y otra vez y le prometí en voz baja: Evelyn, no te preocupes. Me cuidaré bien de Luna. Lo más importante, volveré a encontrarme a mí misma. De ahora en adelante, ya no seré el apéndice de nadie. La lluvia iba disminuyendo. Luna había estado de pie demasiado tiempo y se tambaleaba al lado, apoyándose con un paraguas. Suavemente limpié las gotas de agua de la lápida, me levanté y la abracé. Cuando me volví, vi que Julian y mi hijo seguían detrás de mí, esperándome. Quizá porque nunca los había tratado con tanta indiferencia, parecían un poco humildes. En lugar de acercarme a ellos, me volví y elegí un camino más largo y sinuoso. Julian tomó de la mano a mi hijo y corrió detrás de mí. El camino del cementerio estaba lodoso y resbaladizo. Se resbaló y cayó torpemente en el barro. No me detuve un instante. En cambio, aceleré el paso. Tanto se apresuró que ni siquiera se molestó en quitarse el barro del cuerpo. Se levantó y continuó persiguiéndome. Henry era más joven y naturalmente se movía más rápido. Me alcanzó rápidamente y me bloqueó el camino. Con profunda decepción en los ojos, se secó las lágrimas y murmuró: «Mamá, ¿por qué no me perdonas? Ya te he pedido perdón». Tanto me enojé que me reí. Solo había desprecio en mi mirada al mirarlo. «Henry, ¿quién te dijo que si pides perdón, seguro que serás perdonado?» Sus labios estaban casi sangrando por morderlos. Su rostro habitualmente obstinado ahora estaba lleno de pánico. Pero no importaba cuánto te enojara antes, siempre me perdonabas rápidamente. Lo miré calmadamente. Pude ver la impotencia en sus ojos. De repente, me di cuenta dónde había fallado. Durante todos estos años, me había preocupado por sus 3 comidas al día, su vida diaria. Lo envié a las mejores escuelas y lo inscribí en las clases extracurriculares más caras. Lo crié para que fuera el niño elitista que debía ser. Pero había olvidado enseñarle a ser agradecido.
Sonreí débilmente y aparté la vista. Henry, tienes razón. Antes, no importaba cuánto me lastimaras, solo con que me llamaras mamá, te portaras bien y admitas tu error, te perdonaba. Pero te has equivocado en una cosa. Todo eso era porque te quería. Una vez que ya no te quiero, nada de lo que hagas merece mi perdón. Ahora, ya no te quiero. Desde que me destrozaste la botella de vino en la cabeza, mi amor por ti fue desvaneciéndose poco a poco, y ahora, se ha ido completamente. Así que, por favor, vive bien con tu papá y tu querida tía Vivien. No me molesten más. Henry probablemente nunca esperaba que le dijera algo así. Se desplomó en el suelo abatido, mirándome con expresión de incredulidad. Hacía mucho tiempo que no lloraba frente a mí. Antes, siempre me miraba con ojos indiferentes, como si me estuviera viendo a un sirviente de la casa. Pero ahora, no podía parar de llorar frente a mí. Ni siquiera le eché un vistazo. Lo esquivé mientras sostenía a Luna y quise marcharme. Detrás de mí llegó la voz de Julian, reprimiendo su ira. Mía, ¿así es como actúas de madre? Él es tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratarlo así? Me detuve en mis pasos, me volví de espaldas a él y le pregunté casualmente. Julian, ¿con qué derecho me criticas? ¿Como un esposo a punto de divorciarse que está teniendo un extraconyugal, o como un hombre ingrato que causó la muerte de su salvador? Después de un largo silencio, Julian finalmente habló temblando. Mía, no es lo que crees. No hay nada entre Vivien y yo. En cuanto a Evelyn, realmente me olvidé ese día. No lo hice a propósito. Había un grueso capítulo de arrepentimiento en su voz. Me tapé la boca, por miedo a vomitar al siguiente instante. Ya no quería escuchar sus débiles explicaciones. Apreté más fuerte a Luna en mis brazos, dejé al padre e hijo que se arrepentían en la lluvia y me marché resuelta. Después de ese día, no volví a ver a Julian ni a mi hijo. Le envié un mensaje preguntándole cuándo estaría dispuesto a completar los trámites de divorcio conmigo. Pero esperé y todavía no hubo respuesta. En desesperación, tuve que recurrir a un abogado y presentar oficialmente la solicitud de divorcio. Durante el periodo de espera, no me quedé ociosa. En lugar de eso, volví a coger el pincel. Antes de dar a luz a Henry, ya tenía cierto reconocimiento en línea. Solo que después Julian se opuso, y mi carrera se detuvo como consecuencia. Ahora que no había más obstáculos, elegí empezar de cero. Inesperadamente, salió sorprendentemente bien. Abrí una nueva cuenta y comencé a actualizar mis pinturas todos los días. Muchas personas que habían gustado mis obras antes dejaron mensajes en la sección de comentarios, diciendo que nunca esperaban ver mis obras nuevamente en su vida. Más y más gente me gustaba, e incluso algunos socios empresariales se acercaron a mí, esperando ayudarme a organizar una exposición artística. Había estado atrapada en la torre de marfil del matrimonio demasiado tiempo. Ahora que finalmente podía darme cuenta de mi propio valor, no pude evitar llorar de alegría. La exposición artística se preparó durante más de un mes. El día de su inauguración oficial, me vestí a Luna con un traje de madre e hija que coincidía con el mío y la llevé conmigo al recinto. Había muchos invitados. Todos me miraban con admiración. En ese momento, me sentí más satisfecha que nunca. Luna saludó educadamente a los invitados en mi nombre, con orgullo en todo su rostro. Presentó mis obras a todos familiarmente. Esta fue pintada por mi mamá. Es el lugar donde ella y mi otra mamá crecieron juntas desde pequeños. Todos tuvieron una expresión sorprendida en sus rostros. Y ella les explicó pacientemente la historia entre mi hermana y yo. Sonreí y vi a Luna caminar entre los invitados. De repente, un sentimiento de arrepentimiento se apoderó de mí. Si mi hermana estuviera viva, al ver lo bien educada que estaba Luna, también se sentiría orgullosa de ella. Me entró un hormigueo en la nariz. Y quería darme vuelta y secarme las lágrimas de las comisuras de los ojos en secreto. Cuando me volví, vi a Julian tomando de la mano a Henry, parado en la entrada del pabellón de exposiciones, mirándome con miedo. Mía, ahora eres realmente increíble. Julian me miró a los ojos y me elogió sinceramente con un tono que nunca había escuchado antes. Si fuera antes, habría estado feliz todo el día por ese cumplido. Dios sabe cuánto solía anhelar su admiración. Ahora, solo le asentí fríamente y me di vuelta para marcharme. Julian se apresuró y quería avanzar y detenerme. Pero esta exposición artística era privada, por lo que no se permitía la entrada a quienes no tuvieran invitación. El guardia de seguridad en la entrada extendió la mano y lo detuvo. Por primera vez, él perdió la compostura frente a todos, aunque siempre había sido tranquilo y sereno.
Se chocó con el guardia con el hombro y le gritó enojado con cara fría: «Déjame pasar. Quiero ver a mi esposa». «¿Qué derecho tienes a detenerme?». En cuanto terminó de hablar, fue empujado al suelo. Siempre había sido altivo y nunca había sido humillado de esa manera. Pero no dijo nada. Solo me miró con ojos suplicantes. Henry también quería correr hacia mí. Desafortunadamente, todavía era un niño, y el guardia de seguridad lo detuvo con una sola mano. Henry mordió el brazo del guardia, y después de soltarse, corrió hacia mí inmediatamente. Extendí el brazo, pero en lugar de abrazarlo, lo empujé suavemente. Hubo una expresión de shock en el rostro afilado del joven. Tenía los ojos rojos. Y me preguntó con voz sollozante: «Mamá, no me trates así. Tengo miedo. Después de que te fueras, no pude dormir durante muchos días, y no tenía ganas de comer. ¿Puedes volver y acompañarme? ¿O puedes dejarme que te siga?». Examiné detenidamente su rostro. Realmente había adelgazado mucho. Pero no sentí la menor lástima. Solo lo miré fríamente al joven pálido. «Henry, no necesitas hacer el víctima frente a mí. Dijiste que no tenías objeciones antes, y que yo, una madre tan inútil, solo te avergonzaba. ¿No crees que ahora te estás avergonzando a ti mismo? Ya no te quiero, pero sigues persiguiéndome y suplicándome. ¿Para qué molestarte? Si necesitas una madre, Vivienne es bastante adecuada. Ella es más capaz que yo y mejor para hacerte feliz. Ve a ella. Te lo ruego». Pensé que con su personalidad orgullosa, se marcharía sin mirar atrás después de ser humillado por mí y nunca me molestaría más. Inesperadamente, se lanzó sobre mí, me abrazó las piernas y lloró en un estado de confusión y desesperación. «No quiero a Vivienne. Solo quiero que seas mi mamá. Prometo ser obediente de ahora en adelante y nunca volverte a enojar. Por favor, no me abandones, por favor». Sentí una irritación inexplicable. Usé toda mi fuerza para apartar sus manos y lo empujé hacia atrás. Miré fríamente al joven que intentaba desesperadamente arrastrarse hacia mí de nuevo y le dije sin piedad: «Henry, ¿cuántas veces tengo que decírtelo para que entiendas? Ya no te quiero. No quiero verte más. ¿Puedes salir de aquí ahora mismo?». Ignorando sus gritos desgarradores, hice una señal al guardia de seguridad para que lo sacara. «Mía». Cuando estaba a punto de darme vuelta, un grito desgarrador vino de detrás. Me volví. Julian estaba acostado en el suelo, tratando de levantar la cabeza para verme. Había una tristeza abrumadora en sus ojos. «Mía, no quiero divorciarnos. Me equivoqué. Ya he enviado a Vivienne al extranjero. Por favor, perdóname, por favor. No puedo vivir sin ti, y nuestro hijo tampoco puede vivir sin ti. ¿Puedes darnos otra oportunidad?». Sonreí indiferentemente, me acerqué y me arrodillé frente a él, mirándolo a los ojos sin miedo. «¿Crees que es posible, Julian? Te doy otra oportunidad, pero ¿quién le dará una oportunidad a mi hermana? Si no quieres divorciarte, está bien. Ve a preguntarle a mi hermana si está de acuerdo». Julian se quedó helado y se sumió visiblemente en la depresión. Tenía los ojos vacíos, como si toda su fuerza se hubiera esfumado. Le pedí al guardia de seguridad que lo soltara, pero él estaba como un bulto de lodo, tendido en el suelo con mirada ausente. Lo miré desde arriba, tal como él había mirado a mí en otro momento. «Julian, llévate a Henry y sal de aquí. No me persigas más. No lo mereces». No los miré más, dejando que Henry gritara con voz rota detrás de mí. En el recinto, de repente se escuchó un estallido de aplausos entre la multitud que se había congregado para ver la escena. Todavía estaba débil. Cuando Julian entró en la habitación, estaba acostada en la cama del hospital, e incluso el menor movimiento me hacía sudar frío. Por la libertad y por las mujeres independientes. Luna se abrió paso entre la multitud y corrió hacia mí. Extendí los brazos para atraparla y la abracé. Ella se colgó de mi cuello y me preguntó: «¿Por qué el tío y el hermano se ven tan tristes?». Le acaricié suavemente la punta de la nariz y le sonreí. «Porque no saben apreciar y han perdido lo más importante para ellos». Luna sintió sin entender del todo y dijo con voz cariñosa: «Entonces no quiero ser como ellos en el futuro». «Mamá, una vez dijiste que debemos saber estar agradecidos y apreciar lo que tenemos». «Sí, y también debemos aprender a ser nosotros mismos. Si estás en plena floración, la brisa vendrá naturalmente».